oportunidad se ha convocado para tratar un tema muy importante para todos nosotros, para el país. Hemos titulado el gas como fuente de energía para el desarrollo y integración del país. Es un recurso energético de mucha importancia en la actualidad para el país. Si no habría gas natural de camisea, ¿qué estaríamos consumiendo? ¿Qué tipo de energía? Estaríamos déficit de energía a nivel del país. Se estaría importando de repente. Para esta ocasión hemos invitado a nuestro distinguido ingeniero egresado de nuestra alma mater. Estoy refiriéndome al ingeniero Carlos Herrera Descalzi. Por favor, recibamos con un voto de aplausos. Vamos a iniciar diciendo, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi ha sido docente de la Facultad de Ingeniería Mecánica la mayor parte del tiempo como profesor a tiempo parcial, desempeñándose como gerente de la empresa que ya no existe, Electroperú. Gerente muchos años en Electroperú. Después de desempeñarse como profesional, pasa a ser decano de nuestra Facultad de Ingeniería Mecánica en el periodo del 91 al 94. Como docente de la facultad, enseñó las materias dinámica de gases, máquinas térmicas 2, en los cuales ha sido mi maestro, sigue siendo mi maestro, ingeniero Herrera, de muchas generaciones, no solo el mío, maestro de muchas generaciones, recordamos a él. Nuevas generaciones también están reconociendo su valía del ingeniero Herrera Descalzi esta tarde. Pero a mis alumnos que han pasado conmigo, siempre cuento de ingeniero Herrera, de su trayectoria, de muchos maestros que hemos tenido, siempre les cuento quiénes han sido ellos. Y que siguen siéndolo, siguen llevando en alto el nombre de la UNI. También ha sido docente de la escuela de posgrado, de la sección posgrado de la Facultad de Ingeniería Mecánica en el área de energética. Quiero mencionar su preparación académica. Ya sabemos todos que es egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI. Estudió su maestría en la Universidad de Karlsruhe, Alemania. También tiene estudio de posgrado en el Instituto Nacional de Ciencias y Tecnologías Nucleares de Francia y en el Laboratorio Nacional Argonne. También es exdecano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú en el periodo 2008-2009 y obviamente en el periodo 2013-2015. Ya mencioné anteriormente, también ha sido decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica en el periodo 91-94. También ha sido 2 veces ministro de Energía y Minas. Actualmente es consultor internacional en los temas de energía, hidrocarburos y electricidad. El ingeniero Herrera, su participación como decano en la facultad ha sido muy buena. A él se deben muchas cosas que han sucedido en nuestra facultad. Él es el autor de la creación de la especialidad de Ingeniería Mecatrónica. También es autor de la creación de la especialidad de Ingeniería Naval. Recuerdo en el año 92, cuando viajó a Europa, regresó con esas nuevas ideas, diciendo, en Europa las máquinas ya están automatizadas,
funcionan automáticamente. Entonces nosotros tenemos que ver, hacer de que nuestra facultad también se enseña esa especialidad de ingeniería mecatrónica, es decir, fusión de mecánica, electrónica, la computación. Entonces se debe esta creación al ingeniero Herrera de esta especialidad. En la actualidad hay muchas universidades que cuentan con esta nueva especialidad. También es autor, digamos, cuando dijo aquella vez, me acuerdo, yo también era miembro del Consejo de Facultad en la categoría auxiliar, dijo, he encontrado a nivel de la universidad solamente de todos los egresados tenemos 7% de titulados. Era alarmante los resultados, 7% de titulados a nivel de la universidad a través de los tiempos. Entonces, dijo, hagamos algo. Entonces se creó, se pensó, tantos egresados nuestros eran bachilleres que estaban ocupando altos cargos, eran gerentes, directores de instituciones grandes de prestigio, tenían mucha experiencia, habían desarrollado proyectos, megaproyectos, entonces tenían mucha experiencia. Entonces que presenten un trabajo consistente, un proyecto desarrollado por ellos, y que estructuren académicamente, expongan, para que tengan su título profesional. Así surge esa idea. Yo he visto dos formas, o sea, dos resultados positivos. Los estudiantes, los egresados se titulaban, además dejaban recursos para la universidad, para la facultad. Esa titulación costaba $1000. Una oportunidad, me acuerdo, concurrieron algo de 125 postulantes a titularse. Primera vez la facultad veía $125.000, porque antes se administraba pobreza. Se administraba en la universidad pobreza. Y también es autor de la creación del centro de cómputo. Me acuerdo, cada estudiante daba sus 5 soles para comprar computadoras. Para comprar computadoras daban su aporte, se compraron cantidad de computadoras, las primeras computadoras con la participación de los estudiantes. Bueno, no quiero alargar, de repente el ingeniero Herrera está con el tiempo. Tantas cosas se ha hecho a favor de la universidad, también a favor del país. A favor del país sigue el ingeniero Herrera aportando de sus conocimientos para el desarrollo de nuestro país. Bueno, para que pueda exponernos el tema que hemos mencionado, invitamos al ingeniero Herrera a pasar y recibamos un voto de aplauso fuerte, por favor. Buenas tardes, muchas gracias a las generosas palabras de Fortunato. Regresar a la facultad me recuerda años para mí muy especiales. Varios de los temas que él ya ha relatado. Les cuento, por ejemplo, cómo fue lo del centro del cómputo. Los años 91-94 fueron años especialmente difíciles. En el año 90 se había asesinado al doctor Ureña, que era decano de la facultad. Entonces, las autoridades de la facultad, si no seguían cierta línea, tenían la amenaza de terrorismo. Pero yo sentí en los estudiantes el deseo de revertir esas condiciones. ¿Saben ustedes por qué se pintó la biblioteca y los murales de la biblioteca? Se pintaron para evitar que se hagan. Ese tipo de murales ya no se puede poner las pintas que fácilmente se podían poner sobre una pared de un solo color. En esos años también, recuerdo, era el rector el arquitecto Javier Sota, y una vez él apareció en televisión mostrando su cheque de sueldo como rector de la UNI. No llegaba a $50. Y esa era una idea de los recursos que recibía la universidad
y de los niveles de sueldo que tenían los profesores. Entonces, un problema enorme es que los profesores, que eran parte de un muy valioso capital humano que tenía la universidad y la facultad, se iban. Se iban porque los ingresos eran muy bajos, eran ya extremadamente bajos, no podían vivir con eso. Y me acuerdo de una persona que quería mucho a la facultad, fallecido ya, el ingeniero Federico Cosa. Él se fue a la Católica. Él tenía 33 o 34 años de servicios acá. Después de los 30 años podría estar en su casa recibiendo íntegro su sueldo y no teniendo que venir ni gastar en los pasajes. Seguía como profesor, pero la cosa llegó a tal nivel que se fue a la Universidad Católica y allí trabajó hasta que murió. Y varias de las personas que estaban acá tenían esa situación. Entonces la facultad requería angustiosamente fondos. Lo del centro de cómputo fue porque había que hacer cola en el centro de cómputo de la UNI, y con la cola que teníamos que hacer perdíamos 2 o 3 meses. Cuando yo llegué de decano, en el año nunca se habían hecho antes 2 ciclos en los últimos años, se hacía un ciclo por año, entonces a veces un ciclo y medio por año. Entonces quien estudiaba en la UNI se tardaba 7 años, 8 años en terminar la carrera, y los que podían se iban a una universidad donde lo pudieran hacer en 5 años. El tema del centro de cómputo lo resolvimos haciendo una colecta. Cada estudiante dio 5 soles y el software se generó acá mismo. Entonces, con nuestro propio centro de cómputo, que era un par de máquinas con sus pantallas, y el software creado acá, es que se procedió a las matrículas. Cuando yo salí, habíamos hecho, en los 3 años que estuve de decano, hicimos 7 ciclos. Y recuerdo en el último año que quería que llegásemos a terminar un ciclo en diciembre para que pudieran haber prácticas vacacionales entre enero y marzo. Habían 2 opciones: o perdíamos el ciclo o ganábamos el ciclo. Y me costó trabajo, pero impuse el tema de terminar el ciclo. Para los estudiantes significaba haber ganado un ciclo en esos 3 años, antes que perder un ciclo de 3 años. Pero sobre todo la lección es que uno tiene que mirar hacia arriba, no hacia abajo, que los esfuerzos tienen que ser a más y que uno no se tiene que resignar a perder tan fácilmente. Les cuento de algunas personas que fueron estudiantes en esa época. El nombre Julio César Guerrero les dice algo. Él estudió en ese periodo, y venía acá un cazador de talentos italianos y llevaba estudiantes al exterior. Entonces Julio César había ganado la práctica más interesante, que era la de la Sauder, pero tenía la posibilidad de ir a Italia, y me preguntó qué hacer. Yo le dije, en mi caso, eso es una cosa muy personal, pero le dije, yo en mi caso apostaría por la de Italia. Tuvo que perder la de la Sauder, y después me preguntaba si habría perdido soga y cabra, y pasaban los meses y nada, pero finalmente obtuvo. Era un trabajo en Italia, aprendió, practicó lo que tenía acá. El país no tenía posibilidades de dar trabajo en esos años. Con lo que él ahorró en Italia, se pagó el ingreso a los Estados Unidos, a la universidad. Le pedían tener fondos para 6 meses. En esos 6 meses consiguió trabajo en la universidad, hizo su maestría, hizo su doctorado, y hoy es el presidente mundial de la ASME, ¿no? La ASME es la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, y él viene varias veces al país por el cariño que le tiene al Perú. De esa época es Guillermo Schinno.
el actual viceministro de Minas, y fue también Sergio Ugarte, que fue también viceministro de Energía, y varias otras personas que realmente han tenido una trayectoria descollante. Pero me habían pedido que les hable del tema del gas, y les voy a contar algo de esa historia. Cuando era estudiante hubo dos foros de energía, se llamaron el primer y el segundo foro de energía. Uno fue en el año 64 y el otro en el año 66. Y los dos tuvieron de muy valioso, hicieron un diagnóstico de cómo estaba la situación del país. La conclusión principal de uno y de otro era que el Perú dependía de dos fuentes de energía: de la hidroenergía, que se usaba para hacer electricidad, y del petróleo, que se usaba para transporte, en parte para electricidad y para todo lo demás. Y que la dependencia del petróleo era muy peligrosa, porque ya se sabía que las mayores reservas estaban concentradas en el Medio Oriente, que el Medio Oriente era una zona políticamente muy inestable, ¿no? Es la zona donde salieron los tres grandes movimientos religiosos del mundo, y que si algo pasaba allí, los países que eran importadores iban a sufrir. El Perú en esos años era exportador de energía. El Perú, desde que nació el tema del petróleo, fue exportador de petróleo. Eso se acabó el año 68. Y se recobró en el año 80 y se volvió a perder en el año 90. Desde el año 90 hemos sido un país importador neto de petróleo. Entonces, habían pasado muchos años y queríamos ver si el diagnóstico era válido. Entonces se realizó en el año 92, y le pueden preguntar al ingeniero Walter Galarza, que entiendo que sigue, el tercer fórum de energía. La conclusión del tercer fórum de energía fue que el destino del Perú era uno con camisea y otro sin camisea. Eso ocurrió el año 92. El yacimiento de camisea había sido descubierto en el año 85. En el periodo 85-90 no pudo haber un acuerdo con el gobierno expropió ciertas cosas. Shell, que era la empresa que lo descubrió, se fue, y estando Shell afuera, Shell es una empresa muy poderosa, el Perú estaba vetado. No iba a venir ninguna otra empresa para desarrollar camisea, y camisea requería una montaña de dólares que estaban fuera del alcance del Perú y fuera del alcance de una empresa pequeña. Tenía que ser una empresa grande. Shell retornó en el año 95-96 por un acuerdo con el nuevo gobierno y firmaron un compromiso. Con ese compromiso hubieron nuevas investigaciones y Shell trató de desarrollar un mercado para el Perú, comprobó reservas adicionales. Creo yo que cometió algunos errores sobre el mercado, pero el hecho histórico es que el año 98 le planteó al gobierno del Perú que que quería que le dejasen llevarse el gas a Brasil. Les explico por qué. Para sacarlo, en un yacimiento como los de Camisea hay líquidos y gas. El valor económico está en los líquidos, no en el gas. El gas vale poco en comparación a los líquidos, pero el contenido energético está en el gas. Entonces, al Perú, para su mercado interno, le interesaba el gas. La conclusión del Fórum del 92 era que el gas es el que iba a entrar en la matriz energética a sustituir al petróleo, básicamente, ¿no? Y los líquidos, bueno, servían incluso para el mercado de exportación. Entonces, para sacar gas, para sacar líquidos hay que sacar gas. Y
la cantidad de dinero que provee el proyecto está en función de la venta de los productos. Entonces se vendían líquidos y gas. Líquidos se podían vender fácilmente por la propia naturaleza de líquidos. El gas, en cambio, necesitaba un mercado. El mercado del Perú era pequeñísimo. Entonces, el máximo mercado potencial era Lima. Y aparecía como un mercado relativamente pequeño porque no tenía consumo de gas. Entonces, el proyecto al desarrollarse tenía que extraer líquidos y gas, y el ritmo de producción y de venta de los líquidos es el que iba a marcar los ingresos del proyecto. En realidad el proyecto podría haber funcionado con el mercado interno, pero esos años fueron años malos también. El precio del petróleo en ese periodo llegó a estar por debajo de $10 el barril. En algún momento fueron seguramente los precios más bajos que tuvo el petróleo en su historia. Shell le pide al gobierno peruano llevarse el gas a Brasil y venderlo en Brasil. Entonces, el cálculo económico decía que para que en Brasil llegue a un precio aceptable y poder pagar el pasaje era caro, había que hacer un ducto y empalmarlo con, o sea, ductos por la selva, empalmarlo con un ducto boliviano que llegaba hasta Brasil. Entonces al Perú le pagarían 10 centavos de dólar el millón de BTU en camisea. Y el presidente dijo, no. ¿Por qué? Dijo, porque yo espero que me paguen $1, no 10 centavos. Y si lo voy a vender a 10 centavos y encima me van a dejar vacíos los reservorios, ¿cuál es el negocio para el Perú? Y el gobierno prefirió no ir a la exportación y que se fuera Shell. Shell se fue. Para el gobierno, políticamente en esos momentos era muy importante materializar el proyecto. Entonces tomó un riesgo, lo sacó a concurso. Y producto de ese concurso es que el gas se dividió, los yacimientos se dividieron en dos, en el lote 88 y en el lote 56. Con la experiencia de Shell se hizo todo un marco legal. Ese marco legal está dado por la ley de hidrocarburos. Existió una ley de hidrocarburos del año 92-93. En esa ley tenía que dar todas las facilidades del mundo para poder captar capitales. Ustedes no creo que hayan vivido los años de inicios de los 90, la mayoría no creo que los hayan vivido. No solamente eran años de terrorismo, sino eran años de una catástrofe económica terrible. En el periodo 85-90 campeaba el terrorismo, la maquinita de imprimir billetes funcionaba a toda velocidad, eso generaba inflación, y entonces de repente, y no es exagerar, ustedes entraban a esta conferencia con un valor de dinero en sus bolsillos y cuando salían ya valía menos por la cantidad de billetes que se habían impreso en esos momentos para pagar las deudas, pagar el aparato estatal, todo. Una situación terrible. En esas situaciones, encima no habían honrado los compromisos internacionales. Otros gobiernos tampoco los honraron, pero ninguno dijo no voy a pagar la deuda. Todos dijeron quiero pagarla, pero no puedo. El gobierno del 85 al 90 dijo en un arranque de soberbia no quiero pagar la deuda, no voy a pagar la deuda, le cortaron los créditos. Cuando el Perú comienza en los años 90, tenía todos los créditos cortados, tenía destruida la infraestructura, el terrorismo destruyendo además la infraestructura principalmente eléctrica. Entonces las condiciones que se puso en la ley de hidrocarburos fueron extremadamente buenas para la inversión. Solo así logró captar inversión. Pero el año 98, habían pasado 6 años, ya la situación no era la misma. El país había mejorado mucho, la situación interna había mejorado mucho. Y antes de concursar el gas, se cambió la ley. No se cambió la ley de hidrocarburos, pero se puso una ley especial para el gas. Esa ley especial para el gas, en la práctica lo que hacía era modificaba la ley de hidrocarburos. Entonces, antes eran de libre disponibilidad, ahora no.
Ahora, con esa ley, solo se podía exportar si es que el mercado interno estaba cubierto por un horizonte permanente de 20 años. Antes, los precios eran libres, de mercado libre. Ahora ya no. Para el gas, los precios estaban regulados para poder proteger al consumidor interno. Ese proyecto es el proyecto que se licitó, fue renegociado por el gobierno de transición y los contratos se suscribieron durante el gobierno de transición. Yo en esos momentos estaba en la cartera de Energía y Minas, y así salió Camisea. Camisea, entonces, a través de ese marco legal que se creó en la administración Fujimori y a través de los contratos que se firmaron en el gobierno de transición, lo que buscaba era asegurarle al Perú 40 años de tranquilidad en el sector de energía, con una energía barata y limpia. ¿Por qué se requiere energía barata? Ustedes saben perfectamente que todas las transformaciones en la naturaleza consumen energía. Entonces, cada vez que hay una transformación, hay un costo agregado de energía y al final un producto tiene como costo la acumulación de todos los cambios que han sucedido hasta llegar a ser ese producto, y todos son costos de energía. Entonces, energía barata es fundamental para tener productos baratos. El problema del gas es que implantarlo iba a tomar tiempo, iba a tomar muchísimo dinero, y uno tenía que asegurar horizontes largos del producto. O sea, no se podía estar con lo que ya nos pasó con el petróleo, ¿no? Es decir, se entra el petróleo y después nos convertimos en importadores. Ahora, con el petróleo no es tan drástico, porque la diferencia entre importar y exportar petróleo es el costo de transporte. En el caso del petróleo es poco. En el caso del gas, el transporte cuesta más que el gas. Entonces, como ejemplo, cuando entra Camisea, el Perú tenía precios en boca de pozo de $1 por millón de BTU para el gas que se iba a destinar a la producción eléctrica. Y eso, transportado ya a la costa, le daba $1.80 y hasta $2 una vez que se le agregaba la distribución. Chile, que había levantado su economía usando el gas argentino en los años 90, que había construido 3, quizás hasta 4 ductos trasandinos, se encontró sin gas en 2004, porque Argentina había pasado por una crisis económica muy grande, se estaba recuperando de la crisis económica, se recuperó gracias a la potencia de recursos que tiene Argentina, pero sobre todo porque su gobierno congeló los precios de los servicios públicos. Dijo que el costo lo absorban las empresas, no que lo absorban las personas. Esa fue su filosofía y fue una lucha muy fuerte. A las empresas les hizo daño, pero por lo menos salvó lo más importante, que era la población. Pero el crecimiento de la demanda aumentó mucho y no se invirtió en estimular la oferta. Argentina ya no podía exportar gas, le cortó el abastecimiento a Chile y Chile se encontró de la noche a la mañana por falta de previsión. O sea, la falta de planeamiento no solamente ocurre acá, sin gas. Entonces Chile tuvo que poner un proyecto de urgencia de una planta regasificadora, le tomó 4 años construirla. Cuando tuvo su planta, Chile pagaba $12 el millón de BTU y el Perú pagaba 2 para la producción de energía eléctrica. Para industria, el Perú pagaba $3 el millón de BTU. Entonces, la ventaja económica de Perú sobre Chile fue determinante. Flujos de capital que iban a Chile, que lo consideraban un país bastante estable, bastante seguro, y es así. Entonces prefirieron irse a Perú. Lo consideraban menos estable que Chile, menos seguro que Chile, pero tenía energía barata. Y eso es parte de lo que potenció el enorme crecimiento económico que tuvo
el Perú en esos años. Perú tuvo un traspiés grave, porque la concepción que, les digo, salió del gobierno de Fujimori fue respetada por el gobierno de transición, mejorada por el gobierno de transición, se rompió durante el gobierno de Alejandro Toledo. ¿Por qué quisieron exportar el gas? El domingo en el debate escuché por primera vez la razón de por qué lo hicieron: sacar más gas para monetizar los líquidos. Léanlo ustedes o escúchenlo, está bastante fresco, lo van a poder escuchar en las entrevistas. Esa es la pregunta que hace el doctor Flores Arauz al doctor Kuczynski. La respuesta es: se hizo porque se requería sacar más gas para sacar más líquidos. O sea, el motivo fue: quiero líquidos. ¿Por qué quiero líquidos? Porque quiero dinero. Entonces el dinero no lo iban a inventar, es el que estaba abajo como líquidos, pero tenía un ritmo de extraerse. Al interés del Perú, ese ritmo era que siguiera el ritmo de consumo del gas en el propio mercado interno. Pero ese ritmo no les daba el suficiente dinero, y lo que habían planeado es que para otras operaciones necesitaban el dinero, lo necesitaban en dólares, no en líquidos bajo tierra. Entonces tenían que sacar más líquidos, y para sacar más líquidos sacaron más gas. Pero para sacar más gas, si no lo consumía el mercado peruano, lo colocaron en el mercado mexicano. Ustedes han escuchado las críticas públicas, y las críticas públicas fueron porque los precios que se pusieron para entregar ese gas, para vender ese gas, al Perú le dieron pues una miseria. La trampa fue de esta naturaleza. Cuando uno habla de porcentaje de regalías, lo entiende sobre el precio internacional. Entonces, en el contrato hay una tabla que tiene una fila donde está el precio internacional, y abajo le pusieron otra fila, le dieron el nombre de una variante BMB, valor de valorización, valor medio de valorización. Y las regalías no se pagan sobre el precio internacional, o sea, según el contrato no se aplican al precio internacional, sino al BMB. Si le ajusto una función matemática, más o menos el BMB es la séptima parte del precio internacional. Entonces es 38% no sobre el precio, sino sobre la séptima parte del precio. O sea, la verdadera regalía no es 38, sino 38 entre 7. Esa fue la trampa que hubo, ¿no? Siempre se negó, pero al final apareció en los contratos. Ayer estaba mirando las cifras de hoy en día, ¿no? Hoy en día, en el Perú, el gas para la generación eléctrica paga $1.70 millón de BTU. O sea, si uno lo compra en camisea, cuesta $1.70 por millón de BTU. Hay otra cosa adicional a ese $1.70 por millón de BTU. ¿Ustedes conocen el concepto de take or pay? Take or pay significa consumo mínimo. Entonces, una empresa eléctrica tiene su contrato y le dicen: te voy a vender tal flujo, pero me lo pagas, lo consumas o no lo consumas. Entonces, por el gas que se consume se paga $1.70, y por el que está comprometido y no se consume también se paga $1.70 por millón de BTU. Y miraba en el mes de marzo, busquen ustedes la página web de Perú Petro y miren, hay una parte de exportación de gas y verifiquen ahí las cifras. El gas que se exporta, por eso se vende a 32 centavos. O sea, $1.70 para el Perú en electricidad, 32 centavos a México para electricidad. Y sobre esos 32 centavos es que se paga la regalía, que es 30%. Entonces, ¿cuánto se recibe? No vale la pena recibir esas cantidades, son cantidades
seguramente grandes a la escala de un individuo, pero son minúsculos a la escala de nación por el recurso natural del cual se está deshaciendo. ¿Y qué pasa con el consumo peruano? En el consumo peruano la demanda ha bajado, o sea, la economía mundial se ha desacelerado. Esa es una de las razones por las cuales se ha desacelerado la producción peruana también, y también los grandes consumidores, que son los proyectos mineros, se han retrasado. Entonces la demanda del Perú hoy día ha bajado, pero la oferta del Perú se comenzó a construir no ahora, sino hace varios años, y esos proyectos están en marcha, y una vez que están en marcha se tienen que terminar. Así en sencillo, ese polo energético del sur no tiene demanda. Entonces hay algo así como un 50% de la demanda que no tiene demanda. O sea, si tomo 6.000 y tantos megawatts que hay de máxima demanda, 3.000 megawatts se quedan sin trabajar. Y los que tienen gas, alguno de los consumidores que usan gas para producir energía eléctrica se tiene que quedar sin producir. Ese que se queda sin producir tiene que pagar un gas que no consume. Entonces ellos van a la quiebra. Eso significa una situación crítica en, creo que menos de un año. Están esperando ver cómo se arregla el tema. Todo eso es producto de la falta de previsión, y sobre todo cuando los intereses particulares priman sobre los intereses nacionales. ¿Qué necesita el país? Necesita una política de largo plazo, necesita combinar bien sus recursos. Si no tuviésemos energía sería una situación, pero si tuviésemos recursos suficientemente buenos en energía, eso nos podría permitir llegar hasta el 2050 o más allá sin sobresaltos, con energía suficiente, energía limpia, energía barata, que eso es lo que debe procurar el país, porque si uno tiene energía suficiente, limpia y barata, sobre eso puede construir una economía bastante sólida. Es muy difícil construir una economía sobre energía cara, incluso cuando es energía sucia, es energía que en el futuro no muy lejano creo va a ser penalizado en función de los últimos acuerdos de París. Así que ese es el panorama de la energía. No lo teníamos tan claro como lo tenemos hoy día en el año 92, pero los grandes lineamientos sí se vieron en el año 92, y por eso la propuesta de el futuro del Perú es uno con camisea y otro sin camisea, nació en esta facultad. Eso es parte de la historia que es bueno que conozca. Muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Carlos Herrera Descalzi por su brillante exposición, que nos ha puesto en autos toda la problemática de energía. Muchas gracias, ingeniero. No será la última vez que nos visita, será usted, como me ha dicho, cuando se trata de la facultad, cuando se trata de la UNI, estoy presente cuando convoquemos. Así me ha dicho el ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. El ingeniero está con un tiempo bastante limitado, tiene una entrevista, entonces le agradecemos nuevamente, ingeniero. Muchísimas gracias. Me hubiera gustado poder conversar más de rato, un tiempo mayor con ustedes sobre muchos otros temas, sobre la educación, sobre el país, sobre la universidad, sobre el futuro, sobre el capital humano que se debería formar, pero el tiempo es tirano y desgraciadamente tenía ya un compromiso a las 6:30 y creo que voy a necesitar por lo menos una hora para llegar hasta allí. Pero para mí ha sido enormemente grato volver a estar acá, ¿no? Esta es mi alma mater y a la que le debo mucho en la vida. Mantengamos un contacto, sería importante. Yo los puedo visitar de tiempo en tiempo, pues, conversar sobre
temas que ya los años me permiten hablarles con otra perspectiva. Pero sobre todo, muchísimas gracias por estar acá, por esta oportunidad de conversar con ustedes.